Muy bien, pues esta es la clase que toca para hoy, día martes 20 de abril del 2021, ¿verdad? Es nuestra lección del Nuevo Testamento. El día de hoy toca que estudiemos la lección número 9, ¿sí? Ya estamos entrando con esta lección número 9 a la unidad 3. En esta unidad 3 podemos decir que ya tenemos ya no es el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino que ya vamos a entrar directamente, ¿verdad?, a todo lo relacionado con su ministerio mientras estuvo aquí entre nosotros, ¿no? El tema de hoy se llama El Rey demuestra su poder, y lo más seguro es que tengamos que dividir este tema en dos partes, ya que es un tema bastante amplio, tenemos mucho de qué platicar, mucho de qué discutir, ¿verdad? Que sería correcto no dejar pasar ningún detalle. Hoy vamos a hablar del poder del rey, ¿sí? El versículo clave para nosotros en esta tarde-noche es Mateo capítulo 9, 6, que es un versículo que ya leímos, ¿verdad? Y que dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, ¿se acuerdan de esta historia? Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y ahí se quedaron todos los del pueblo de Israel, pues diciendo, wow, ¿no? O sea, cómo este hombre puede perdonar pecados. Entonces, ese es nuestro versículo clave, Mateo 9, 6. Y la verdad central que queremos aprender nosotros es cómo Jesús demostró su potestad, como ahorita en el versículo clave nos lo está diciendo, demostró su autoridad a través de su poder divino, como el Hijo del Hombre. Así como hemos estado estudiando en los discipulados la humanidad de Jesús y también vimos la divinidad, ahorita casi todo lo que sigue en el ministerio del Señor Jesucristo fue una demostración de su poder de una manera tremenda, de tal forma que toda la gente le seguía, multitudes le seguían, enfermos iban a ser curados por él, endemoniados iban a ser sanados por él, los grandes religiosos de la época también le seguían porque muchos de ellos dudaban, no todos ellos eran incrédulos, ¿verdad? Sino que cuando empezaron a ver las maravillas del Señor, pues empezaron a preocupar y decían, ¿será el Mesías? Y constantemente le preguntaban a él si él era el Mesías que habría de venir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús ahora sí empezó a dejarse ver, empezó a dejarse conocer, ¿no? Entonces, esta parte es una parte muy bonita, por eso les digo que es un estudio un poquito más amplio y que probablemente nos tengamos que tardar un poquito más. La meta de aprendizaje para nosotros como discípulos tenemos que demostrar nuestro conocimiento de las enseñanzas de Jesús para la vida en el reino, porque seguimos todavía en el Sermón del Monte, si se acuerdan. Y también la actitud que debemos de tener para evaluar nuestras motivaciones y nuestras prioridades personales. Es muy importante, es decir, a través de este estudio y conociendo la obra poderosa del Rey Jesús, vamos a tratar de evaluar entonces qué es lo que nos motiva a nosotros a creer en Él, ¿verdad? Y cuáles son nuestras prioridades, ya que somos discípulos, ya que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y si ver si estamos fuera de rumbo, eso nos permitiría amoldarnos más al trabajo de nuestro Señor Jesucristo, a su obra, y de esa manera también nosotros involucrarnos más en el predicar el Evangelio, ¿no? Muy bien, este es el bosquejo. El bosquejo se ve muy sencillo, porque el bosquejo nada más tiene, número 1, poder para curar la enfermedad. Y luego, número 2, poder para llamar a los hombres. Si ahorita nos enfocamos nada más en el bosquejo, pues terminamos rápido la lección, porque vamos a leer todo el capítulo 9, primera parte del 1 al 8, y luego el capítulo 9 del 9 al 17. Y al ir sacando el jugo de los versículos bíblicos, pues vamos a terminar rápido, pero no quisiera eso. Quisiera que pudiéramos ampliar un poquito más la clase estudiando el contexto. ¿Qué contexto les estoy hablando? Miren, por ejemplo, las fotografías que tenemos ahí. Pues es un accidente, como pueden ver ahí, tremendo, ¿verdad? Seguramente hubo muertos ahí. Tenemos, por ejemplo, de este otro lado a un anciano con un niño. El anciano, pues sabemos que está enfermo porque está en una silla de ruedas, ¿verdad? Y seguramente no puede
caminar por alguna razón física. Acá tenemos otro accidente donde pues están sacando de un carro pequeño a una dama, ¿verdad? Y en una camilla improvisada. Ah, no, sí están ahí los paramédicos, ¿verdad? Nos habla, ¿de qué nos hablan esas fotografías? Pues nos hablan precisamente de enfermedades, de situaciones difíciles del ser humano. Tengo otras fotos por acá, por ejemplo, acá tenemos algunos iraquíes, ¿verdad? Que están arriba con sus uniformes. Allá se ven ruinas por todos lados de una ciudad destruida, probablemente en algún bombardeo de los Estados Unidos a los iraquíes, ¿verdad? Aquí en la parte de abajo tenemos algunos de Somalia, que también, pues por problemas que hay ahorita en ese país, han tenido guerras y situaciones difíciles. Seguramente este hombre fue algún herido de bala o algún apuñalado por ahí. Y de este lado, pues tenemos los rostros, perdón, ya se las quité, los rostros de la desesperación, vean ustedes, pues de dos personas que pues parecen ser familiares, ¿verdad? Y que están frente a sus dos muertos, ¿no? Ahí está, probablemente alguno de sus hermanos, probablemente su madre. Pero estamos viendo situaciones, hermanos, que lo que quiero llamar su atención es que si estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo tiene poder, fíjate, y lo vamos a ver ahorita en el contexto ya del bosquejo, poder para curar enfermedades, tiene poder para controlar la naturaleza, tiene poder para exorcizar los demonios, tiene poder para llamar a los seres humanos. Entonces, podemos ver que aún en nuestra época hay necesidad de que el Señor Jesús siga haciendo su obra poderosa en nuestras vidas. Y por eso nos vamos a meter al bosquejo dentro del contexto. ¿Qué es el contexto? Fíjate, te voy a explicar rápidamente qué es el contexto. Como ahorita el estudio bíblico está en el capítulo 9, entonces, imagínate que estamos aquí centrándonos en el capítulo 9, el contexto se le llama contexto anterior a todo lo que está escrito antes del 9. Entonces es el capítulo 8, ¿sí? Y luego el contexto posterior es lo que está escrito después del capítulo 9. O sea que el capítulo 9, que es el que vamos a estudiar, queda en medio del contexto, ¿sí? El 9 es el texto, nuestro bosquejo, pero el contexto abarca el 8 anterior y el 10 posterior. Vamos a poner atención ahorita al anterior, a lo que es el capítulo 8, como si fuera una especie de repaso, ¿verdad? Y de esa manera va todo a salir. Pues vamos a tratar de entenderlo mejor. Vamos a ver, según estas citas bíblicas, cuáles son las necesidades que se van mostrando en los seres humanos de la época de Jesús, que vivieron en ese tiempo, ¿verdad? Y que nos va a ayudar a nosotros a tratar de entender y comprender más nuestro texto bíblico. Así que prepárense, está un poquito largo, ¿verdad? Pero vamos ahí a las citas de Mateo capítulo 8 y vamos a tratar de ver cuál era la necesidad en ese tiempo y en qué forma se manifestó el poder de nuestro Señor Jesucristo. Como vamos a poder hablar del poder del Rey, bueno, vamos a ver de qué maneras se demuestra el poder de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que me lea Mateo 8, del 1 al 17. Yo, hermano. Adelante. Sí. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará.
porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mis piernas, y al oírlo Jesús se maravilló, y le dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos orientes del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te será hecho. Y tu criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a todos los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y las llevó, y llevó nuestras dolencias. Perfecto. ¿Qué es lo que pudiéramos poner aquí adelantito de la cita bíblica que dice capítulo 8 del 1 al 17? ¿En qué forma se manifestó el poder de Jesús en estos 3 eventos? Bueno, en curar las enfermedades. El poder de nuestro Señor Jesucristo en estos capítulos, en estos versículos que leíste, ¿verdad, Panchis? Se ve en la cura de las enfermedades. Pero no solamente el Señor Jesús tenía el poder de curar. Ahora, Chayito, léenos por favor en el capítulo 8, del versículo 23 al 27. Dice: y entrando él en la barca, los discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendiólo a los vientos y al mar. Hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Muy bien. ¿En qué está demostrando? ¿Qué le ponemos aquí en la hojita? Ahí a un ladito del 8, del 23 al 27. El Señor tiene poder, ¿para qué? Para calmar la tempestad. ¿Pero qué les dice? Para controlar la naturaleza, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con los poderes de la naturaleza, establecidos obviamente también por Dios, Dios tiene poder para controlar la naturaleza. Fíjate, en estos 2 primeros casos que acabamos de ver, del capítulo 1 al 17 y del 23 al 27, vemos primero que él tenía poder para curar la enfermedad. Este género de milagros, hermanos, hermanas, fue de gran importancia para Jesús. Él tenía poder curativo, ¿sí? Es decir, y él limitó ese poder para hacer actos de misericordia, ¿sí? Entonces, es muy bonito pensar que él utilizaba este poder milagroso, ¿sí? Para hacer que las personas reconocieran primeramente que él era el Mesías. Cuando las personas reconocían que él era el Mesías, la fe de esas personas se hacía evidente, ¿sí? Pero fíjate bien, no era una fe para creer, porque muchas veces antes de curarlos, Jesús les preguntaba: ¿tienes fe? Como vimos el ejemplo, ¿verdad? ¿Quieres que te cure? Y le digo: no, sí, pues sí quiero que me cures. Y Jesús dijo: bueno, sí, sí quiero, ¿no? Y lo curó al leproso, ¿sí? Por eso a veces vemos frases en el Evangelio, como esa frase que dice: tu fe te ha salvado, ¿no? O sea, o tu fe te ha
sanado. Porque el Señor Jesús ponía los ojos en la fe de las personas. Así que es muy importante la fe. Y en el segundo caso que vimos, de los versículos 23 al 27, vemos al Señor Jesucristo calmando la tempestad. Vemos que los discípulos tenían fe en Él, pero yo creo que esa fe, en lugar de profundizarse, porque ya le conocían al Señor Jesús, era una fe como que superficial, ¿verdad? Porque en medio de la tempestad, lo leyó ahí Chayito, dice, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, primero así como con miedo, con falta de fe, sálvanos porque perecemos. Pero después del milagro, dijeron, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Verdad? Entonces también vemos esa crisis de fe que se presenta en cada uno de ellos. Muy bien, vamos al punto número 3. ¿Tienes tu Biblia, Miriam? ¿Puedes leer? Muy bien, mira, léenos ahora capítulo 8 de Mateo, del 28 al 34. Y vamos a ver el poder de Jesús. Sí, claro. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id, y ellos salieron. Y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Muy bien. ¿Y los que le hasta ahí? Sí, está bien, si quieres hasta ahí. Okay. Fíjate bien, qué padre este versículo. Otra vez, como estamos hablando del poder, ahora estamos viendo cómo el poder de nuestro Señor Jesucristo se relaciona directamente con los demonios o en contra de los demonios. Ahora, este género de milagros que estamos viendo y que se ven muchos en los evangelios de parte de nuestro Señor Jesucristo fue muy necesario dentro de su ministerio. Porque acuérdate, cada uno de esos ex-endemoniados, o sea, los que quedaban libres de los demonios, sus vidas eran completamente restauradas en nuestro Señor Jesús. Pero también se convirtió en el poder que utilizaba nuestro Señor Jesús más peligroso. ¿Por qué? Porque acuérdense que los judíos esperaban efectivamente un Mesías que fuera un exorcista, y esta actividad, de alguna manera, al Señor Jesucristo le serviría como señal de que ya había llegado el reino mesiánico. Sin embargo, los judíos querían un Cristo o un Mesías más bien de orden político, ¿verdad? O sea, uno que viniera a implantar un reino y no un siervo sufriente como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían más bien un Mesías político que viniera a librarles de todo, ¿no? Por eso, ellos empezaron a decir que lo que el Señor hacía cuando sacaba demonios era por el poder de Belcebú, que es uno de los nombres que recibe el enemigo de nuestro Dios, ¿verdad? Y el enemigo de nuestras almas. Entonces, los judíos le atribuían los milagros a Belcebú en lugar de atribuirle los milagros al Padre Celestial a través de Jesucristo, ¿no? Ellos no tenían empacho en decir, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Eso lo vamos a ver ya en el capítulo 9, versículo 34. Ahora, pero yo quiero que leamos aquí, tú misma, Miriam, el capítulo 12, 31, porque quiero mencionar un detalle interesante aquí. Capítulo 12, 31. Y vean de qué está hablando ahí, de un pecado muy particular. ¿Cómo dice? No tienes tu micro. Ahí está. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, ¿sí? Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Ahí está. Y algunos me han preguntado, y con esto siempre les contesto, ¿cuál es la blasfemia al Espíritu Santo? Esa, cuando nosotros le imputamos o le damos la razón a lo satánico en lugar de dársela a Dios.
nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Entonces no podemos estar en contra de lo que Dios dice y de lo que Dios enseña. No podemos decir que lo que sucede es por medio de Satanás, no, es por medio del poder de Dios. ¿Qué hicieron estos judíos? Eso, cometieron ese pecado imperdonable. O sea, dijeron, no, lo que tú estás haciendo lo haces por Belcebú, cuando en realidad lo hacía en el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Sí? Así que esta es una situación, por eso quise que nos saliéramos tantito del contexto para leer este versículo. Ahora vean la tablita, porque ahorita que seguimos en el estudio del contexto, vean la tabla cómo aparece todo lo que acabamos de ver, los versículos, a manera de repaso. Dice, el contexto que ya cubrimos ahorita abarca el poder de Jesús para todo esto. Número 1, curar la enfermedad, ya estuvimos leyendo. No leímos todos, no leímos del 9 porque no hemos entrado al bosquejo, pero leímos del 8. Luego, controlar la naturaleza, ya lo vimos ahí en la barca. Exorcizar los demonios, ya lo vimos ahí con el hato de cerdos. Y llamar a los hombres, ¿sí? Este es el punto que nos falta y le voy a pedir ahora a Panchis que nos lea, ya nada más para corroborarlo, el último punto, el de llamar a los hombres, del 18 al 22, Panchis. ¿Sí lo puedes leer? Sí, hermano. Fíjense cómo dice. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Así es. Entonces vemos aquí también el poder de nuestro Señor Jesucristo para llamar a los hombres. Tenemos que recordar que en estas lecciones hemos estado hablando de la autoridad manifiesta de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en los milagros como la enfermedad, el control de la naturaleza y los demonios, sino también el poder que Él tenía para el llamado de los seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, al llamar a uno de sus discípulos, ahorita lo leíste, ¿verdad? Le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. En otra ocasión también me acuerdo que el Señor dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesús? A que Él debe de tomar siempre el primer lugar en nuestras vidas. Pero vemos que el poder del Señor incluye el llamamiento, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros nos sintamos privilegiados de haber sido llamados por el Señor. Acuérdate, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto. Y ahí, por ejemplo, no menciona ir y quiten demonios, ir y quiten enfermedades, ir y controlen los vientos, no. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y mientras van, hagan discípulos. ¿Y quiénes iban a hacer eso? Los llamados, los seres humanos, las mujeres, los hombres, ¿verdad? Los jóvenes que son llamados a llevar el evangelio de la salvación. Así que aquí en el estudio del contexto de esta tarde, podemos ver todo lo referente al poder de Jesús. Y vamos a ver también, ya en el texto que nos corresponde, pues cómo el Señor sigue haciendo esta clase de milagros. En este tiempo, en algunas Biblias de estudio, el otro día estaba leyendo, creo es la Biblia, ¿cómo se llama? La Biblia Thompson. Es una Biblia de estudio muy buena, se la recomiendo cuando la puedan comprar, ¿verdad? Viene en la versión 60 y también ya la venden en la nueva versión internacional. Y esta Biblia nos dice, divide la época de Jesús en épocas. Y él habla, el que escribe Thompson, escribe diciendo que esta época es la época de popularidad. Fíjate, él usa esa palabra. La época de popularidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí es donde el Señor Jesús, olvídate, se conoce por todos lados. Aquí lo tenemos en el mapa, se los quise poner, con flechas rojas, aparece aquí la parte donde está Gadara, donde se da, déjeme regreso, donde se da
precisamente con lo de los hatos, lo de los cerdos, ¿verdad? Pero toda esta área, acuérdense que él estaba aquí en Galilea, alrededor de lo que es el mar de Galilea. Vean todas las ciudades cercanas, está Gergesa, Betsaida, Corazín, y lo leímos también, Capernaum, Magdala, aquí es donde fue rescatada esta Magdalena, por eso se le llama María Magdalena, a la que le sacó el Señor Jesús los demonios. Se le llamaba así porque era María de Magdala. Eso no crean que Magdalena era un nombre, no, era como el apodo de los de allá de Magdala, ¿verdad? Luego Tiberias, ¿verdad? Todo esto alrededor, el Señor estuvo trabajando en su ministerio. Y ahí se empezó a dar a conocer de una forma tremenda, ¿no? Y a toda la gente empezó a seguirle. Muy bien, vamos a terminar con el estudio del contexto. ¿Qué nos dice todo lo que acabamos de leer? Fíjense bien, dice, los capítulos 8, que fue todo lo que leímos, y el 9, que apenas vamos a iniciarlo, incluyen la misma temática de los capítulos 5 al 7. Acuérdate que ya estudiamos todo lo que tiene que ver con el sermón del monte, la oración, ¿verdad? Hacer las cosas de corazón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que vimos la clase anterior y las otras anteriores. Bueno, estos capítulos 8, 9, 5 y 7 relatan las demandas del discipulado exigidas en el sermón del monte, a partir del capítulo 5. Esto era muy importante que lo mencionáramos ahorita, porque aparte de ver la popularidad de Jesús, tenemos que entender que todo esto que el Señor Jesús hizo fue para trabajar en la fe, en la mente y en los corazones de sus discípulos. Es decir, ¿a mí de qué me sirve ver que el Señor Jesús tiene poder para todas estas cosas? Pues me sirve para que mi fe crezca, para que mi fe se amplíe, para que yo pueda servir mejor al Señor, para que yo reconozca la importancia que esto tiene en mi vida, ¿sí? Luego, más todavía, también estos capítulos tratan de los dones disponibles que tú y yo tenemos para el discipulado, y estos dones están manifestados en los milagros que se registran en todos estos capítulos, ¿verdad? Pues aquí empezamos a ver una serie de milagros de todo tipo y tremendos, ¿sí? Pero esos mismos milagros nosotros los podríamos hacer en un momento dado, si nuestra fe fuera así, ¿verdad? Si nuestra fe creciera. Y es importante, hermanos, que entendamos, ¿se acuerdan que les puse unas fotografías? La gente ahorita sigue enferma, hay gente que está sufriendo accidentes, hay gente que tiene enfermedades incurables como lo era la lepra en la época del Señor Jesucristo. Hay situaciones de endemoniados todavía a la fecha en muchos lugares, de muchas maneras, en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces, el poder del Señor Jesús está vigente, pero Él ya no está aquí con nosotros. Él ahora actúa intercediendo desde allá, desde los cielos en el trono de Dios por nosotros. Y a nosotros nos ha dado la tarea de hacer esta labor, de seguir haciendo esta labor, ¿verdad? Entonces, a través de la oración, el poder del Espíritu Santo se manifiesta en sus iglesias, en sus congregaciones y obra poderosamente en la vida de los necesitados. Bien. Fíjense que los capítulos 5 al 9 están acotados por dos versículos casi idénticos. Ahorita vamos a ir a esos dos versículos. Estos dos versículos presentan un resumen del ministerio de Jesús y el resumen es este. El Señor Jesús enseñaba, el Señor Jesús predicaba y el Señor Jesús sanaba. Y nosotros hemos sido llamados a enseñar, a predicar y a sanar también. ¿Sí? Ahora, déjame te digo una cosa. Hay muchas enfermedades que a lo mejor, voy a usar esa frase, y quizá no está bien utilizada, perdóname, porque entonces sería hablar con falta de fe. Pero me refiero a que no somos nosotros los que hacemos la obra de sanar a una persona. ¿Sí me explico? Es Dios el que lo hace a través de nosotros. Pero hay mucha gente ahorita que necesita ser sanada, no de un cáncer, no de un enfisema pulmonar, no de una situación de la aorta del corazón, no, sino necesita ser sanada emocionalmente, necesita ser, o sea, gente que se quiere suicidar, gente que ya no entiende lo de la pandemia,
gente que está totalmente ahorita sumergida en una situación difícil de su vida. Fíjate que hoy nos pasó algo muy interesante en la escuela. Ya empezaron a ir los niños. Entonces, una mamá no tomó mucha importancia y envió a su niño de kinder a la escuela. Pero ya estando el niño en la escuela, lo vimos que tenía mucho moquito y que tenía la nariz muy roja y estaba estornude y estornude. Y los papás tuvieron que firmar algo de que si veían que el niño estaba enfermito, pues no lo debían enviar a la escuela. Entonces sentimos muy feo porque tuvieron que hablarle a la mamá para que viniera por el niño. Pero el niño no entiende estas cosas, ¿sí? Entonces el niño empezó a llorar porque se quería quedar. Obvio, pues es un niño, se quería quedar a las clases, ¿sí? Y la mamá también empezó a llorar porque se sintió mal, pues, por la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita mucha gente emocionalmente, hermanos, está batallando y nosotros podemos llevar palabras de ánimo, palabras de aliento, palabra de Dios, versículos bíblicos que hablen a sus corazones, que hablen a sus mentes, que transformen su vida, que traigan un poquito de paz en medio de la incertidumbre, que traigan gozo en medio del dolor, ¿sí? Y nosotros somos los encargados de hacer esa labor. Si no, ¿quién la va a hacer? ¿Quién la va a hacer? ¿Verdad? Los pastores somos muy poquitos pastores en Coahuila, ¿verdad? Sí lo hacemos. Pero si somos las iglesias haciendo la obra, la labor, la gran comisión, pues esto va a ser más todavía importante, ¿verdad? Muy bien, ¿qué horas son? Ok, se quedan pendientes, ya no vamos a leerlos para no perder tiempo de la clase, pero lean ustedes Mateo 4:23, Mateo 9:35, ¿verdad? Y están relacionados con los de aquí abajo. Fíjense bien, vamos a dejar nuestra clase con este último pasaje que nos habla, ya lo leímos, el poder de Jesús para controlar la naturaleza. Lo vemos evidenciado cuando Él calma la tempestad. Es algo que es bastante claro para nosotros, ¿verdad? Y que tenemos que entender que el contexto de esta lección del día de hoy nos dice, simple y sencillamente, nuestro Señor tiene poder. Tiene poder para esto, como lo vimos hace rato, tiene poder para sacar fuera a los demonios y tiene poder para curar enfermedades hasta el día de hoy. Y si se fijan, mira, aquí dice número 1, aquí apenas estaríamos empezando la clase de hoy, que está basada toda en Mateo capítulo 9. Entonces, ¿verdad? Aquí nos vamos a quedar, precisamente. Hoy fue como que la introducción, porque esta es una clase muy larga, que teníamos necesidad de ver primero todo lo relacionado al contexto. ¿Sí? Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que hacer. Al rato que suba la lección va a aparecer como primera parte y ya cuando veamos la próxima semana será la segunda parte de este estudio, ¿verdad? Todo el capítulo 9. Sirve que leen todo el capítulo 9, ¿verdad? Para que lo tengan listo para la próxima semana. ¿Algún comentario? Ya Miriam ahorita nos estaba avisando aquí en el grupo de la operación del tío, ¿verdad? Gracias a Dios que... ¿Quieres decirnos algo de eso, Miriam? Sí, de hecho quiero compartirles, pues, bueno, de dos cosas. Adelante, adelante. Bueno, hoy pasaron muchas cosas muy agradables en mi vida, pero no me lo voy a compartir eso que me pregunta usted y otra. Bueno, ya lo metieron a cirugía hoy y pues ya nada más esperar que un mes va a estar con férula y pues sí fueron algunas venas y una arteria. Sí. Gracias a Dios salió bien. Van a tener un mes con férula y luego le van a tener rehabilitación. Ahora seguir orando por su salud espiritual y su recuperación. Claro. Porque pues ellos no son creyentes así como nosotros. Creen como toda la gente, ¿no? O sea, todos creemos en Dios. Claro. Pero pues necesitamos de tener un Salvador en nuestra vida. Y esa es mi oración ahora. Y la otra es que pues muchas veces les he pedido oración por mis hermanos. Sí. En específico les digo nombres, Adriel, David, Rubén, por mis hijos que regresen al camino. Y pues bueno, yo tenía
tiempo hablando con mi hermano, siempre hablo con ellos en cuanto tengo oportunidad, pero yo hablé con mi hermano Adriel, que es el del medio de los hombres, los hombres son los más chicos, sino que las mujeres somos las más grandes, Sí. Pero somos 3 mujeres y 3 hombres, y ellos son del medio de los hombres. Y él ya había tenido un encuentro con Jesucristo hace algunos años, y ha sido muy difícil su caminar con Dios, porque ha tenido muchas situaciones y pues ha caído muchas veces, pero no se había levantado en esta ocasión. Duró mucho tiempo, muchos años, yo creo, como no sé si, no, es que no tengo idea, muchos años duró sin acercarse, que sí, medio se acercaba y no, y así. Y hoy en la mañana estábamos hablando otra vez y me dijo que gracias por mis oraciones, que él tenía tiempo intentando acercarse a Dios nuevamente. Dice, yo sé que Dios nunca me ha dejado, dice, pero realmente no tenía determinación. Dice, pero creo que no puedo seguir así, y hoy he tomado la decisión de recomenzar con Dios. Pues para mí eso es muy importante, porque esta semana he estado con unas situaciones en mi vida espiritual, de cansancio. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de cansancio espiritual, no porque Dios me ha dejado ni nada, sino porque a veces uno pide tantas cosas y a veces no ve nada. Y la fe mengua, pero Dios me dio una fortaleza en ese aspecto, porque yo estaba diciendo, pues, ¿para qué oro si Dios no va a hacer nada si ellos no quieren? Pero puedo ver que para Dios no hay nada imposible. Así es. Así como pudo calmar esa tormenta. Así es. Así como tuvo la autoridad de calmar esa tormenta, así como mandó esos demonios a salir de ese hombre. Al fin lo pudo hacer en mi hermano, y yo sé que vienen muchas cosas. Así es, gracias a Dios. Y pues yo sé que también mis hijos, ¿verdad? Y también le mandé este testimonio a Iván, y le decía que Dios me contestó esa petición y otras más que tengo, y le decía yo que me faltaban ellos, que son mis hijos, que regresan al camino. Y me dijo, sí, mamá, yo sé que no podemos seguir así. Dice, y yo también voy a regresar. Me dijo así nada más, no me dijo más. Pero yo sé que a veces pensamos que no está pasando nada, pero les comento esto para seguir orando como familia en la fe. Me dijo mi hermano que les diera las gracias. Qué bueno. Y ustedes también estaban orando, porque yo les he pedido oración. Yo sé que la familia en la fe, mi familia en la fe estaba orando por ustedes también. Y me dijo, dale las gracias de mi parte, y espero un día dárselas en persona. Y claro le dije, que sí. Claro que sí. Y pues yo también les doy las gracias, y a seguir orando con fe, porque a veces Dios nos permite tener estos tiempos de refrigerio espiritual. Como les digo, yo estaba muy cansada y me sentía así como que me asfixiaba de saber tantas situaciones que hay en mi vida y que no cambian. Y pues esto fue como algo muy refrescante para mi vida. Amén, pues, gracias a Dios. Gracias a Dios y a ustedes que estamos orando, ¿verdad?, por mi hermano, y pues seguimos orando por los demás, y pues también gracias por orar por el señor Carlos. Sé que Dios escucha nuestras oraciones, y que no estamos orando como si fuera al aire, ¿no? Estamos orando a Dios Todopoderoso, y pues que siga aumentando nuestra fe a través de esas demostraciones de que Él es grande. Mucha gente me dice, es que tú tienes mucha fe. Digo, no, es que yo no ni siquiera la fe es mía, porque la fe viene de Dios. Porque nada es de nosotros, porque todo viene de Él. Porque yo creo que no podríamos creer, porque tenemos ese corazón necio, duro, entenebrecido, y si Dios no tocara nuestras vidas, nosotros seguiríamos igual, ¿no? Pero gracias al Señor que nos creó fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso podemos creer. Y todo viene de Dios. Entonces, pues gracias. Y lo que alcancé de la lección de ahorita, pues está muy afín para saber que aunque haya tiempos difíciles, Dios calma la tempestad. Aunque a veces sintamos que todo se está viniendo abajo,
aunque haya lepra en nuestra vida espiritual, porque ahora la lepra pues ya está controlada, ¿no? Sí. Pero la lepra espiritual pues sí sigue en aumento, ¿no? Y a veces estamos muy mal espiritualmente y vemos que nuestra familia se está perdiendo y nos da desesperación, pero Jesucristo es el mismo y Él puede transformar las vidas. Y pues gracias por sus oraciones. Gracias a Dios, hermana. Y sí, el Señor estará obrando sin duda alguna para todas las demás peticiones, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues terminamos nuestra clase. ¿Habrá algún comentario más que quiera alguien hacer?